Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo, y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bien, hermanos, en el día de hoy vamos a reflexionar sobre un tema que podría llamarse un tema doctrinal o teológico, pero realmente todo tema doctrinal y teológico tienen algo de aplicación práctica para nosotros como iglesia y también como discípulos del Señor en esta tarea de hacer discípulos y también en este proceso en el que estamos de santificación progresiva. Y con ocasión de la jornada y la ceremonia de bautismos que vamos a tener en el día de hoy, también queríamos relacionar ese proceso y esa actividad que vamos a tener también con este tema que vamos a ver hoy. Y lo que vamos a ver es cuál es el paso y de lo que sucede una vez que una persona se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en Jesucristo. ¿Qué es lo que se lleva a cabo en el interior de esta persona y cuál es la obra que Dios efectúa en la vida de la persona y qué resultado y efectos prácticos tiene eso en la vida de la persona que responde a Jesucristo en arrepentimiento y confianza en su obra en la cruz? Lo que vemos en la Escritura es que lo que Dios hace en la vida de una persona que ha respondido a Jesucristo es una obra completa, es una obra integral. No es solamente la expectativa de tener vida eterna, no es solamente eso, aunque claro que es eso, ¿no? Pero no es solamente eso, es todo un paquete completo que incluye aspectos en nuestra vida aquí en la tierra que obviamente pues repercuten en nuestra relación con Dios. Vamos a ver en el día de hoy un aspecto, una faceta de la salvación que es la regeneración. La regeneración.
Vamos a ver qué es eso de la regeneración con base en Tito capítulo 3, versículos 3 al 7. Vamos a ver qué implicaciones tiene la regeneración en nuestra relación con Dios y en nuestro crecimiento espiritual. Vamos a mirar inicialmente de qué manera se ve el fundamento en la Escritura de esta faceta de la salvación, de esta doctrina, y cómo podemos nosotros aplicarla a nuestra vida, y mayormente, digamos, en el día de hoy que tenemos bautismos. Está muy ligado a el tema del bautismo. Entonces vamos a orar y vamos a pedir sabiduría al Señor. Señor, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio que tenemos de juntarnos, el privilegio que tenemos de poder alabarte, bendecirte y darte tributo, Señor. Pero también te damos las gracias por tu palabra en la cual te nos revelas. Gracias por ese privilegio, porque a través de ella podemos conocerte, podemos entender la voluntad tuya para nuestras vidas, lo maravilloso que has sido, eres y serás con nosotros. Gracias, Señor, que esta sea una oportunidad de lo que veamos en tu palabra para contribuir a nuestro crecimiento espiritual y también para ser conformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Obra poderosamente en cada uno de nuestros corazones y disponlo para estar atentos a tu palabra, que tu Espíritu nos guíe en todo. En Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer el pasaje, Tito 3, capítulo 3, versículos del 3 al 7. Entonces, por favor, si alguien puede leernos el pasaje, Tito capítulo 3, versículos 3 al 7. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de derechos diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual declaró en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ok, muy bien. Gracias, Robinson. Entonces, algo importante para iniciar es que siempre que hablamos de la obra de Dios en la vida del hombre, en la vida de una persona, la obra de Dios, es necesario también hablar de la condición humana antes de la obra de Dios. ¿Y por qué propósito? Pues porque eso nos ayuda a poder apreciar y valorar mucho más lo que Dios ha hecho y lo que significa eso, ¿no? Lo grande que es. Por eso este pasaje, este versículo 3, inicia con eso, inicia con la condición original nuestra. Entonces tenemos que incluirlo porque esa es la realidad para todos, esa es la realidad para el hombre, para el humano, es una realidad, la realidad de lo que éramos antes. Y hay una lista allí, no es toda la lista, pero sí encierra mucho de la descripción de lo que somos nosotros originalmente. ¿Sí? Esa es como una radiografía espiritual
de lo que hay en nosotros, en nuestro corazón, y de cómo se manifestaba eso antes de haber respondido a Jesucristo. Entonces, en esa lista se menciona insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y esos son solo algunos ejemplos, no es toda la lista de lo que hay, de la manera como se manifiesta nuestra naturaleza pecaminosa en nuestro estado natural. Eso es con lo que nosotros venimos cuando nacemos. O sea, nuestro ADN humano incluye todo eso. Así nacemos. Es lo único que nosotros estamos en capacidad de hacer conforme a lo que nosotros somos. Esa es nuestra naturaleza, y entonces conforme a nuestra naturaleza así respondemos. O sea, somos seres que originalmente somos seres caídos, somos seres apartados de Dios. Y eso va en contraposición con lo que normalmente o naturalmente se piensa, es que el hombre es bueno, que el hombre es bueno. No, eso no es cierto. Bíblicamente, nosotros originalmente no somos buenos. No somos buenos. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer y entender, es que nosotros, el ser humano, no es bueno. Y lo dice el versículo 3. Nosotros también éramos, pero está hablando en pasado, porque precisamente lo que el autor quiere expresar y transmitir aquí es que ya ha habido cambio para aquellos que han respondido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, o sea, que han reconocido su naturaleza caída, su pecaminosidad, y por lo tanto, al responder a Jesucristo para el perdón de sus pecados y arrepentimiento y confianza en Él, ya hay un cambio. Y ese cambio se ve allí reflejado en el versículo 4 con el pero, ¿cierto? Y el hermano Carlos Rodríguez dice: gracias a Dios por los peros. Entonces yo también estoy de acuerdo con él. Gracias a Dios por los peros, porque los peros nos ayudan a entender el contraste. O sea, hay un contraste marcado allí, lo que quiere enseñar. Pero cuando, en versículo 4, se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Entonces, vamos a ver algunos detalles interesantes aquí en el contraste. O sea, el contraste, el pero siempre significa un contraste, algo opuesto, ¿no? Opuesto. Antes éramos, pero ahora, o sea, lo que es nuevo, después que conocemos a Cristo, hay algo. Entonces pasemos a la siguiente para mirar a ver, ¿será que podemos ajustar un poquito allí para poder ver lo que está en la parte superior? Eso, listo, gracias. Entonces en el versículo 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Entonces lo que vemos es que hay una iniciativa de Dios. La iniciativa es de Dios. La iniciativa no es del hombre, sino hay una iniciativa de Dios que se manifiesta en amor y bondad. Dos atributos de Dios. El amor de Dios mostrado a través de Jesucristo, a través de su obra en la cruz. El amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. Y nosotros conocemos el amor porque conocemos a Dios. No fue que nosotros amamos primero a Dios, sino que Dios nos amó primero a nosotros. Y esto es lo que este pasaje aquí está destacando, ¿cierto? Es por el amor y la bondad de Dios, que es un Dios bueno. Por eso es que necesitamos conocer los atributos de Dios, las características de Dios, que es un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Pues aquí estamos viendo implicaciones de quién es Dios. Es un Dios de amor y es un Dios de bondad. Entonces por eso surge la iniciativa en Dios, por lo que Él es, por su amor y por su bondad. Surge la iniciativa de Dios, surge de Él. Pero por otro lado, dice el versículo 5, que nos salvó. Nos salvó. Eso tiene un significado importante. Nos salvó, porque indica que eso es un pasado. La salvación es del pasado, aunque también tiene facetas del presente y del futuro, obviamente. Pero lo que está diciendo es que nosotros no nos salvamos progresivamente. No hay una salvación progresiva, no. Cuando respondemos a Jesucristo como nuestro Salvador en arrepentimiento y fe, hay algo que sucede. La salvación sucede en la vida de una persona de manera puntual y no es progresiva. Algunos piensan que la salvación es progresiva y que a medida que vamos haciendo obras te vas salvando, pero si no haces todas las obras, no alcanzas a realizar y a llevar a cabo todas las obras que Dios quiere, entonces no te salvas. Y no es así. Nos salvó. Eso indica que ya es del pasado y que ocurre en un momento del tiempo por la obra de Jesucristo. Es por la obra de Jesucristo. Y para que podamos entender en quién y en dónde se origina la salvación, allí lo dice, ¿no? ¿Qué cosa no era la base de la salvación? Según el versículo 5. ¿Qué cosa no es la base de la salvación? Obras de justicia. No por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Es decir, no es atribuible a nosotros. Y hay otro contraste, porque está diciendo inicialmente que la salvación proviene de Dios, porque cuando se manifestó la bondad y el amor de Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. O sea, no se basa en el esfuerzo humano, no se basa en nuestras propias obras, no tenemos ningún mérito. Y Edgar leyó, fue uno de los pasajes que tenía aquí en el tiempo de alabanza, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Parece que me quedé sin sonido. No por obras para que nadie se gloríe. Y eso es lo que el énfasis que hace la Escritura. No es por las obras. No hay nada que nosotros podamos hacer por nuestros propios medios para cambiar nuestra condición pecaminosa. No hay nada que podamos hacer. No hay ninguna obra buena que nosotros podamos hacer para borrar nuestro pecado que es inherente a nosotros. No hay nada que podamos hacer. De pronto podemos pensar que las obras que hago van a darme méritos para alcanzar la salvación y el favor de Dios. Pero eso es totalmente equivocado con relación a lo que la palabra nos enseña. La palabra nos enseña que nosotros no tenemos nada
para salvarnos. No tenemos ningún mérito. No tenemos justicia propia. Nuestras obras no pueden, no alcanzan para llegar al punto de la salvación, para ser aceptados delante de Dios. No alcanza flagelarse. Ustedes han visto los flagelantes, ¿verdad? En Semana Santa. No, eso no alcanza. No sirve eso. No sirve ninguna obra. Los que saben de historia, que no fue una historia hace mucho tiempo, ya yo había nacido, pero no fue hace mucho tiempo, ¿cierto? Recuerdan que este señor, Pablo Escobar, se ponía en los barrios pobres a repartir plata. ¿Sí? ¿Se han visto esas imágenes? Donde habían filas y él se ponía a repartir plata. Eso es aparentemente bueno, pero eso es humanamente bueno, porque eso no quita, eso no elimina el pecado, no elimina el pecado. Entonces tenemos que reconocer que nuestras obras de justicia no alcanzan para ser salvos y para ser aceptados delante de Dios. Entonces, ¿cuáles fueron esos medios que Dios utilizó? Y aquí es donde está también el contraste. Otro contraste. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Miren ustedes allí el contraste entre nuestras obras insignificantes, nuestras obras insignificantes. Queda corto ante lo que Dios es y lo que Dios hace en la vida de una persona que pone su fe en Jesucristo. Son tres aspectos que vale la pena analizar para poder valorar realmente lo que Dios ha hecho. Valorar lo que Dios ha hecho. Y eso es algo que nosotros, los creyentes, tenemos que responder a Dios en agradecimiento y adoración por lo que Dios ha hecho. ¿Nosotros qué vamos a saber de lavamiento por regeneración? ¿Nosotros qué vamos a saber acerca de renovación? ¿Cómo renovar en el Espíritu Santo? Eso no lo hacemos nosotros. Eso lo hace Dios. Parecen cosas abstractas a nuestra naturaleza humana, a nuestra mente humana, pero tienen un sentido espiritualmente hablando. Yo puedo lavarme con aguas, con ramas y con muchas cosas, pero eso no va a tener ningún efecto, ninguno, porque Dios es el que sabe cómo se lava el espíritu de una persona. Por su misericordia, dice, es por su misericordia, porque el mérito le corresponde es a Dios, y es quien lleva a cabo el proceso en la vida de una persona. La misericordia de Dios es otro atributo. La misericordia de Dios es otro atributo. El amor, la bondad, la misericordia de Dios. Y lo que nos quiere decir la Escritura y lo que nos transmite acerca de la misericordia de Dios es que
Dios no nos da lo que realmente merecemos. Dios no nos da lo que realmente merecemos por su misericordia. ¿Qué es lo que merece? ¿Qué es lo que merecemos cuando somos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros? ¿Qué es lo que merecemos? Merecemos el castigo de Dios, merecemos la justicia de Dios, merecemos la ira de Dios. Pero aquí nos está diciendo, por la misericordia de Dios. Es por su misericordia, porque lo que merecemos es eso, la justicia y la ira de Dios. Entonces, cuando dice que fuimos salvados por su misericordia, quiere decir que no nos da lo que merecemos. Eso es misericordia de Dios. No nos da lo que merecemos. Por otro lado, dice que fue por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. El lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. La obra de Dios aplicada a la persona que se arrepiente y pone su fe en Jesucristo. Hay una obra de Dios. Y está simbolizando allí el lavamiento, un lavamiento, ¿no? Regeneración, un lavamiento. Está simbolizando lo que sucede en el interior de la persona cuando responde a Jesucristo en arrepentimiento y fe. O sea, hay algo espiritual que sucede. Hay algo espiritual que sucede en el interior de una persona. Y eso nosotros no lo podemos ver, porque sucede en el corazón, sucede en el interior. Nosotros solamente podemos ver evidencias externas podemos ver, pero no podemos ver lo que sucede en el corazón, porque eso solamente lo ve Dios, y eso solamente lo hace Dios por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu. Pasemos a la siguiente para cuidar algo acerca de lo que significa la regeneración. La regeneración es una faceta de la salvación que ocurre en el momento en que una persona se arrepiente y pone su confianza en Jesucristo. Es el proceso de hacer una nueva creación en un instante determinado. La regeneración es volver a crear de algo que ya estaba hecho, volver a crear. Y cuando Dios regenera a una persona, Dios hace un milagro. Ese es un milagro. El mayor milagro que Dios pueda hacer en la vida de una persona es regenerarla. Ese es el mayor milagro. No es curarla de una enfermedad, aunque Dios lo puede hacer, y yo me alegro cuando Dios sana a una persona de una enfermedad. Yo me alegro, pero ese no es el mayor milagro. El mayor milagro que Dios puede hacer en la vida de una persona es regenerarla espiritualmente. Ese es el mayor milagro. Y nosotros en el día de hoy, con los bautismos, estamos alabando y adorando a nuestro Dios por el milagro que vamos a ver en la vida de 8 personas. Eso es lo que nosotros vamos a presenciar y vamos a ser testigos de lo que esas personas van a decir acerca de lo que ha sucedido ya en su interior, la regeneración. Ese es el mayor milagro que nosotros podemos ver, porque ese milagro es un milagro de la misma categoría que la creación del universo. Es de la misma categoría que la creación del universo, porque Dios creó de la nada. Dios creó de la nada el universo.
Y aquí en la regeneración, Dios hace algo nuevo de la nada. No hay nada, no hay vida en nosotros. No hay nada de vida, muertos en nuestros delitos y pecados. Este es un milagro mucho más grande que cualquier milagro. Es un acto creativo de Dios. En otras palabras, la regeneración es un regalo de Dios. Lo hace Dios por su poder, por su misericordia, por su gracia, por su amor, por su bondad. No es una decisión que nosotros tomamos. No es un tipo de acto humano. Nosotros sí tenemos que tomar una decisión, claro. La decisión es responder. Pero lo que sucede espiritualmente, esa no es una decisión nuestra. Eso lo hace Dios. Es Dios quien trabaja y lleva a cabo la obra en la vida de una persona. Pasemos al siguiente. En el versículo 6 dice: el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Porque está hablando allí, estamos conectando con el versículo 5, donde dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces, miren lo interesante acerca del proceso de la regeneración. ¿Qué dice acerca del Espíritu Santo en el versículo 6? Sí, correcto. Fue derramado sobreabundantemente en nosotros. Fue derramado el Espíritu Santo en nosotros. O sea, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y lo hace de una manera abundante. Pensemos en algo que es abundante: el agua del río, el agua de los mares, abundante. Y así fue que se derramó. Así fue como derramó el Señor el Espíritu Santo en nosotros, como no escatima nada. En la regeneración, el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. Ya está morando en la vida de los hermanos que se van a bautizar hoy. No tienen que esperar bautizarse para que el Espíritu Santo sea derramado en ellos. Ya está en ellos. Ya el Espíritu Santo está en ellos por la obra de Jesucristo. No es un acto humano. No tiene nada que ver con el bautismo en agua, porque el bautismo en agua es solamente un testimonio público de lo que ya sucedió internamente en la vida de la persona. No es correcto, y nuestra doctrina y nuestra teología tienen que ver, o más bien lo que nosotros cantamos tiene que estar muy relacionado con nuestra doctrina y con nuestra teología. Decir, por ejemplo, ven Espíritu, ven, eso no es correcto, porque ya el Espíritu está con nosotros morando. Si yo le digo ven Espíritu, ven, es porque no lo tengo. Y de pronto es otro espíritu. Entonces, lo que cantamos tiene que estar muy relacionado con nuestra doctrina y nuestra teología y lo que nosotros vemos como doctrina en la Escritura.
Vamos a mirar otro pasaje que nos da más luz al respecto sobre la regeneración. Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Alguien por favor que nos pueda leer Juan 3, 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, gracias, hermanos. Otros detalles interesantes en este pasaje que está relacionado también con el tema de la regeneración. Y es lo mismo, es el mismo tema, pero hablado de otra forma. Nuevo nacimiento. Es equivalente regeneración con nuevo nacimiento. Porque la regeneración es eso, es la aplicación de una nueva vida en la persona que responde a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Eso es la regeneración, la aplicación de la nueva vida en una persona que responde a Jesucristo. Y Jesús estaba haciendo pedagogía con Nicodemo. Se suponía que Nicodemo debía entender esto, ¿no? Era un maestro, pero Jesús le está enseñando a él. Está haciendo pedagogía con Nicodemo. Si no se nace de nuevo, le dice Jesús, no puedes ver el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Ahí está hablando de regeneración. Una persona es salva cuando nace de nuevo y el Espíritu Santo entra a morar en su vida. Una persona no es salva porque venga todos los domingos. Está bien venir los domingos. O simplemente porque se sabe la Biblia, aunque es bueno saber la Biblia. Pero no son cosas que hacen salvo. Son más bien consecuencias de ser salvo. Porque ora, porque hace una y otra cosa de carácter religioso, eso no le hace salvo. Son consecuencias de la salvación, mas no son la causa de la salvación. Pero en el versículo 5 aquí de Juan 3 dice, es necesario nacer de agua y del Espíritu. Pero no está hablando del agua físicamente. Puede estar relacionado con el bautismo. Está relacionado en algún sentido simbólicamente por el bautismo, pero no está hablando de un bautismo en agua. Y algunos pueden tomar este pasaje de que está hablando de un bautismo en agua, pero no está hablando del bautismo en agua, está hablando de lo que sucede interiormente. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y eso está explicado, por eso el Señor le dijo a Nicodemo, ¿eres tu maestro de Israel y no sabes estas cosas? Es como si un médico dijera que no sabe poner una inyección. Eres tu médico y no sabes poner una inyección. Eso fue lo que Jesús le dijo, ¿no? De manera un poco sarcástica. Eres tu maestro de Israel y no sabes esto tan fundamental y tan básico para la salvación. Ezequiel 36, 25 al 27 da la explicación. Vamos a mirar, ¿quién puede leer por favor Ezequiel 36,
25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de nosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hasta el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los tendráis por obra. Ok, entonces aquí está hablando del resultado de la persona en la cual Dios hace una obra nueva, un lavamiento. Dice acá que Dios pone su espíritu en ellos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo, un espíritu nuevo. Os quitaré, dice, os quitaré el corazón de piedra y pondré espíritu nuevo. También, sí, quitaré un corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahí está haciendo un trasplante de corazón. Eso es un trasplante. Vamos a abrir para sacar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. El médico por excelencia hace un trasplante de corazón. Es interesante que es un proceso hecho 100% de parte de Dios. No tiene nada que hacer, lo hace el Espíritu Santo. No tenemos nada. No hay nada atribuible a nosotros allí. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien hace eso. Entonces Dios habla poner su espíritu en ellos para que puedan andar en sus estatutos, guardar sus preceptos y ponerlos por obra. Entonces está hablando del resultado, que es de poner disposición en el corazón y la capacidad para poder obedecer a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pasemos a la siguiente. El resultado de la vida de la persona en la que Dios pone su espíritu. Andar en los estatutos de Dios y ponerlos por obra. Tener disposición y capacidad para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Pero también es un cambio radical, donde Dios cambia el corazón. Quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Y Dios dice, ese corazón ya no me sirve. Hay que poner un nuevo corazón. Entonces observamos que el nacimiento que se menciona aquí es un nacimiento de parte de Dios relacionado con la obra del Espíritu Santo. Regeneración significa volver a generar. Volver a generar algo nuevo. Eso es regeneración, y que es distinto al nacimiento físico. En contraste, el nuevo nacimiento, la regeneración, es un nacimiento espiritual donde Dios hace una limpieza, donde Dios nos da la capacidad de tener comunión con Él, donde Dios nos da la capacidad de obedecerle. Y eso cambia nuestra orientación en la vida. En vez de vivir para nosotros mismos y para nuestros deseos, ahora vamos a tener una motivación y para vivir para Dios y para hacer su voluntad y para obedecerle. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y eso es el testimonio que van a dar los hermanos que se van a bautizar en el día de hoy. Ellos van a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho y de evidencias también de la obra del Espíritu Santo en sus vidas. La obra del Espíritu Santo en sus vidas.
¿Qué tiene que ver esto con nosotros en algunos aspectos? Tenemos que reconocer que en nuestro ADN, como yo le dije al principio, nuestro ADN original y caído no viene el hacer la voluntad de Dios y obedecerle. Eso no viene en el ADN original. No viene allí. Esa es la diferencia entre una persona regenerada y una no regenerada. Entonces, hablo en esos términos para no decir entre un creyente y un no creyente, porque de pronto hay algunas personas que son creyentes, entre comillas, pero no son regeneradas. No son regeneradas. En algún momento yo le compartí que tuve una oportunidad de un momentico, en un chance a una persona en el carro, y la persona es una persona religiosa, y estábamos hablando acerca de cosas espirituales, y yo le pregunté a la persona: ¿ya tú naciste de nuevo? Y me dijo: estoy en proceso de gestación. O sea, qué buena, ¿cierto? Qué buen desvío ahí, pero realmente no ha nacido. No ha nacido de nuevo la persona. No sabe qué significa el nuevo nacimiento. No sabe que sí se puede nacer de nuevo. Y que no hay que esperar 9 meses para nacer de nuevo. Entendió lo mismo que entendió Nicodemo, o casi lo mismo. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Una persona regenerada tiene el Espíritu Santo en su vida que le capacita para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Está en disposición de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Mientras que el que no ha sido regenerado, una persona no regenerada, su condición es hacer lo contrario a la voluntad de Dios, y no se siente mal por eso. Y nosotros tenemos que ser conscientes que no es posible conseguir obedecer a Dios en nuestras fuerzas humanas. No es posible. Dios nos ha dado su Espíritu para poder obedecer a Dios en el Espíritu. Obedecer a Dios en nuestras fuerzas humanas se pueden hacer intentos, pero será totalmente infructuosos. El Espíritu Santo que mora en nuestras vidas nos ayuda para inclinarnos hacia Dios, y nosotros tenemos que usar la provisión que Dios nos da, viviendo en el Espíritu, porque ese es un recurso que Dios nos da, el Espíritu Santo, pero tenemos que vivir en el Espíritu. ¿Por qué muchos creyentes viven en derrota en su vida? Porque o no conocen la provisión que tienen, o no la conocen, la provisión a través del Espíritu Santo, o la conocen, pero no están tomando la provisión, las provisiones que Dios nos da. ¿De quién es la responsabilidad de andar en el Espíritu? Ya Dios hizo una obra, ya Dios la hizo, pero ¿de quién es ahora la responsabilidad en el hecho de andar en el Espíritu? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Y en ese campo yo agregaría que el Espíritu Santo hace de nosotros seres moralmente responsables. O sea, no podemos decir estoy pecando por desconocimiento, pecamos porque queremos pecar, porque conocemos el bien y el mal a través de la palabra. Correcto, Robert, así es. Gracias. Es nuestra responsabilidad. Ya Dios hizo su parte, ya Dios hizo el 99.9999%. El mayor milagro ya lo hizo Dios. Y la obediencia es necesaria para poder vivir una vida que agrada a Dios. Pero es por el poder del Espíritu Santo, no es en nuestra fuerza.
es en el poder del Espíritu Santo. Lo que tenemos que entender los creyentes es que el nuevo nacimiento o la regeneración nos afecta completamente. Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver a Dios, todo. Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nos está indicando que esa es una obra de Dios, la obra de Dios de motivarnos para responder a Dios en obediencia, en fe, en confianza a Dios. No es solamente el querer, sino también el hacer, el responder. Vamos a mirar 3 ejemplos de características de una persona que ha sido regenerada. Características de una persona que ha sido regenerada. Y ahí nos puede leer, por favor, primera de Juan 2:29, otra que busque primera de Juan 3:9 y otra que lea primera de Juan 4:7. Comencemos con primera de Juan 2:29. Es nacido de Él. Esa es una característica, una evidencia de una persona que ha sido regenerada. Una persona que hace justicia así como Él es, el Señor es justo. Esa es una persona que ha sido regenerada. ¿Quién tiene primera de Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Correcto. Ahí está otra característica de una persona que ha sido regenerada, que ha nacido de nuevo, que es nacido de Dios, no practica el pecado. Primera de Juan 4:7. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios. Primera de Juan 4:7. Correcto, esa es otra característica. Todo aquel que ama es nacido de Dios, nacido de Dios. Miren que aquí el término es clave para entender, nacido de Dios. Es una persona que ha sido regenerada, una persona que ha nacido de nuevo. Y esos 3 pasajes allí están mencionando eso, es la característica de una persona que ha sido regenerada. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos aplicar esta verdad espiritual en este proceso en el que nosotros estamos? En primer lugar, en el proceso de evangelismo y discipulado. Nosotros necesitamos orar por la persona a la cual estamos compartiendo y guiarla para responder a Cristo en arrepentimiento y fe. Necesitamos orar para que la persona responda y se pueda aplicar la obra de Dios y del Espíritu Santo en ella. Pero no podemos forzar. Tenemos que ser sensibles para saber cuál es el momento en el que Dios está obrando, porque si forzamos a la persona a la que estamos evangelizando, de pronto no es el momento y la persona no ha entendido todavía el Evangelio. La persona necesita tener un entendimiento del Evangelio, y eso Dios lo va a mostrar en algún momento, se lo va a mostrar a la persona. En el estudio básico que nosotros tenemos, Descubre la nueva vida en Jesucristo. Algunos confunden Descubre la nueva vida en Jesucristo con Nueva vida en Cristo. Son dos. El estudio básico, Descubre la nueva vida en Jesucristo, y el siguiente es Nueva vida en Cristo. Son dos diferentes. La lección 7 del estudio básico da una orientación acerca del nuevo nacimiento, para que la persona pueda entender esta realidad. O sea que
no es solamente recibir una información, sino que la persona tiene que aplicar la verdad del Evangelio a su vida para nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y por eso es que después de que se termina el estudio, guiamos a la persona o la motivamos para que la persona responda a Jesucristo. Responda a Jesucristo. La motivamos, guiados por Dios, ¿no? A veces la persona dice, no es el momento para mí. Pero tenemos que ser muy sensibles a lo que Dios quiere hacer. Y por eso es que hacemos autoevaluación al terminar el estudio básico. Hacemos una autoevaluación para ver dónde se encuentra la persona y para ver si han habido cambios que dan evidencia de su nuevo nacimiento y de su regeneración. No se puede forzar a la persona humanamente a tomar una decisión por Cristo, porque esa obra le corresponde a Dios. Dios es el que hace la obra en la vida de una persona. Nosotros solamente debemos llevar el mensaje con claridad, con precisión, el Evangelio de Jesucristo, y el Espíritu Santo se encargará de hacer la obra en la vida de la persona. A veces queremos que la persona responda a Cristo forzándola. Ven acá y vamos a hacer una oración de fe sin que la persona entienda nada. Si uno va a evangelizar o quiere que la persona responda a Cristo, no le puedo decir, bueno, tú quieres hacer una oración de fe, y la persona puede decir que sí, y puede repetir la oración. Y no estoy diciendo que está mal eso, no estoy diciendo que está mal, sino que la base de eso tiene que ser la proclamación del Evangelio de Jesucristo y que la persona entienda lo que hizo Jesucristo. Pero decirle a la persona, ven para que recibas a Cristo, sin saber, sin conocer el Evangelio, no va a dar muchos frutos si la persona no ha entendido. Porque tiene que ser un paso previo para que la persona reciba el Espíritu Santo y la regeneración. Lo que tenemos que hacer es ser muy sensibles, aprender a ser sensibles a lo que Dios está haciendo en la vida de la persona y guiarla de acuerdo con lo que Dios nos está mostrando. En nuestro proceso de santificación progresiva, siguiente por favor. En nuestro proceso de santificación progresiva, este proceso se fundamenta en la obra de la regeneración y del nuevo nacimiento de una persona. Siguiente, vamos a mirar si tengo ahí. Una persona que no ha sido regenerada por Dios no tiene la capacidad para santificarse progresivamente. No tiene la capacidad para crecer en su relación con Dios. No hay condiciones para santificarse y obedecer a Dios. No hay. Vamos a estar haciendo un trabajo infructuoso de una persona que hizo el estudio básico, por ejemplo, y no se vio fruto en la vida de la persona de responder a Cristo. Entonces no va a tener mucho fruto ni resultado el hacer un curso de guerra espiritual o hacer los 7 pasos a la persona o continuar haciendo nueva vida en Cristo con la persona. Cuando allí se habla de seguridad de salvación, cuando allí se habla de la lucha con los 3 enemigos del creyente, si la persona no ha nacido de nuevo, no tiene sentido. Tenemos que orar para que Dios guíe y muestre el momento y poder observar si hay vida espiritual en la persona, si hay regeneración realmente, si ha habido regeneración en la vida de la persona. Una pregunta, Carlos. Significa entonces que
mucho más la motivación y de pronto lo que la persona está experimentando en ese momento, ¿sí? Porque puede ser que la persona tenga algunos obstáculos, que la persona pueda tener algo de impedimentos en su vida y se le puede ayudar de otra manera, pero hay que estudiar bien el caso. Pero esa puede ser una posibilidad, y no digo que es la única, ¿sí? Sí puede ser una posibilidad, y hay que orar para que Dios dé discernimiento y sabiduría cuál es la condición de esa persona. Pero sí puede ser una posibilidad. Gracias. Entonces, una persona regenerada es la que está en condiciones para santificarse y para obedecer a Dios. Por otro lado, en cuanto a aplicación, la aplicación tiene que ver o está relacionado también con nuestra adoración a Dios por lo que hizo. Respuesta en agradecimiento a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Es un milagro. El hecho de nosotros ser creyentes, regenerados, eso es un milagro al que debe movernos a adorar a Dios. Nos debe mover a exaltar a Dios. Y por eso venimos cada domingo acá. Esa es una de las razones por las cuales venimos acá. Porque queremos rendirle tributo a nuestro Dios en adoración, en alabanza. Esta ceremonia que vamos a celebrar hoy de bautismo, esa es una oportunidad para agradecer, para adorar a Dios por el milagro de implantar un nuevo corazón y una nueva vida en 8 miembros de nuestra iglesia. Y por eso que invitamos a la iglesia para que asistan, porque vamos a ver el milagro de Dios en la vida de 8 hermanos. Vamos a ver el milagro de Dios, y eso nos debe llevar a responder. Estos hermanos van a dar un testimonio público de ese milagro, el milagro de la regeneración, y ese es un motivo que tenemos nosotros para alabar a Dios. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias por la claridad de tu palabra para nuestras vidas. Señor, te pedimos que esta verdad que hemos visto hoy se haga una realidad en nosotros, al ser personas regeneradas. Señor, nosotros en esta mañana te adoramos y te bendecimos por ese gran milagro que has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Una vida nueva, un corazón nuevo, espíritu nuevo, tu Espíritu Santo en nuestras vidas morando, Señor. Gracias por esa realidad. Pero, Señor, que podamos nosotros aplicar eso y ponerlo en práctica, viviendo en el Espíritu, Señor, para poder agradarte y obedecerte en todo, Señor. Tenemos luchas, tenemos fallas, Señor, es cierto, pero ayúdanos a fortalecernos para seguir adelante en este camino y en este proceso de obedecerte y de agradarte en todo, Señor. Que tu Espíritu nos capacite para obedecerte en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos a cada uno de nosotros, y oramos también por este tiempo de bautismo que vamos a tener, que tú, Señor, estés orando para que todo sea para la gloria y para la honra de tu nombre. Que sea una oportunidad para poder ver el milagro de la regeneración y del nuevo nacimiento en la vida de hermanos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos,